Síndrome metabólico, síndrome de Rubin, por quien la describió, síndrome X, también síndrome de resistencia a la insulina. En definitiva, un grupo de trastornos o síntomas y signos que de alguna manera potencian o nos pueden conducir a la aparición de distintas enfermedades que después vamos a estar enumerando. Vamos a la primera plaquita, señor director, allí para compartir. Acá tienen, síndrome metabólico, aparecen, como les decía, varias situaciones vinculadas a obesidad, sobre todo visceral, ahora les voy a explicar, resistencia a la insulina, ya vamos a decir de qué se trata, hipertensión, aumento de triglicéridos, o sea, un tipo de grasas, y también lo que es el descenso del colesterol HDL o colesterol bueno. O sea, la sumatoria de esas condiciones determinan entonces lo que es la definición del síndrome metabólico o síndrome X o de resistencia a la insulina. Así que vamos a la siguiente plaquita y ya empezamos a desarrollar cada uno de estos aspectos. Esta la vamos a dejar para el final. Vamos a poner la otra, señor director. Esta vamos a pasar al final. Ahí está. Vamos a lo que es obesidad abdominal. Y cuando hablamos de obesidad abdominal hablamos sobre todo obesidad a nivel visceral. O sea, no es tanto la grasa visible, sino la grasa que está adentro de la barriga, rodeando las vísceras y vinculadas a las vísceras, que da de alguna manera esta característica o define esta característica en las personas. Por ejemplo, este muchacho ven que tiene su abdomen prominente, redondeado, es lo que se dice forma de manzana para la figura masculina. Y en el caso de la mujer ven que hay un ensanchamiento también de su figura, sobre todo a nivel de caderas, que lleva a lo que es en la mujer la forma de pera. Es lo que se describe en forma de pera. Son dos situaciones de aumento, entonces, de peso que condicionan o predisponen a la aparición de este síndrome metabólico o configura este síndrome metabólico. Cuando hablamos de hombres, mira, hablamos de circunferencia de cintura mayor a 102 centímetros, en las mujeres mayor a 88. Y otro aspecto importante tiene que ver con esto, que lo dice bien tipo maestro de escuela, el índice de masa corporal. ¿Qué es el índice de masa corporal? Es el peso sobre la talla al cuadrado. Por ejemplo, este muchacho que tengo acá, pesa 100 kilos y mide 1,83. O sea que 100 dividido 1,83 por 1,83, que eso es la talla al cuadrado, nos daría 29,9. Y usted dice, estos son números, ¿qué quiere decir con todo esto? Bueno, si esa ecuación nos da hasta 24,9, estamos en un peso normal. De 25 a 29,9 estamos con sobrepeso y si pasamos los 30 entramos ya en el rango de obesidad. Así que entonces un factor importante en este tema es lo que tiene que ver con el sobrepeso o la obesidad, que en el caso de nuestro país 60% de los adultos lo tienen y 40% de los niños lo tienen. Seguimos avanzando. Triglicéridos es una de las fracciones del colesterol. El tener los triglicéridos elevados, mayor de 105, predispone a la aparición o a la configuración de este síndrome metabólico. Recordemos que el colesterol elevado, sobre todo en algunas fracciones como son los triglicéridos el malo, lo que hace es depositar la grasa, recuerden, la grasa queda depositada en las arterias y favorece lo que es la arterioesclerosis o ateroesclerosis con todas las consecuencias que eso trae. HDL colesterol. El HDL colesterol es el colesterol bueno. H de high, D de densidad. ¿Sí? Hablamos de lipoproteínas de alta densidad. El colesterol bueno es el que saca esa grasa de las arterias y la lleva para el hígado para de alguna manera metabolizarlas, procesarlas y reducir los niveles de colesterol. Por lo tanto es bueno. Y lo importante es que sea alto. Entonces en el caso del hombre, si tenemos de menos de 40, eso es malo. Y si las mujeres tenemos menos de 50 es malo. Y eso se aumenta haciendo actividad física y haciendo un buen plan de alimentación. Vamos después a la presión sanguínea, por eso acá está el aparato. Bueno, tener cifras de presión sanguínea elevadas, o sea, por encima de 135-85, no en una ocasión, sino tenerlas de manera sostenida, eso es un factor predisponente que configura también el síndrome metabólico. Y por último vamos a lo que es la glucosa en ayunas, que ahí dice mayor de 110. En realidad las últimas cifras hoy en día son mayor de 100 miligramos por decilitro. Ese es el límite. ¿Qué es lo que pasa? El sobrepeso, el aumento de la grasa abdominal lleva a lo que se llama resistencia a la insulina. ¿Qué es la insulina? La insulina es una hormona que produce el páncreas. ¿Qué función tiene la insulina? La insulina son como estas llavecitas. ¿Ah? Son llavecitas, en definitiva, que lo que hacen es abrir las puertitas de las células para que se use el azúcar.
El azúcar es el combustible fundamental para que el cuerpo funcione. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando estamos con sobrepeso, estas llavecitas que produce el páncreas, que es la insulina, generalmente están, pero no funcionan bien. Si no funcionan bien, no pueden abrir los candados o las puertitas de las células, entonces el azúcar o la glucosa no puede entrar a las células, que es el combustible para nosotros funcionar, y empiezan a aumentar los niveles en sangre. Obviamente no llegamos a una situación de la diabetes, pero es lo que se denomina este síndrome estado prediabético. Aparece lo que se llaman glicemias alteradas de ayuna, o sea, mayores a 1, no configuran la diabetes, pero todo este conjunto metabólico lleva o predispone a futuro a la aparición entonces de la diabetes. Voy a chequear que no me estoy olvidando absolutamente de nada. Lo importante entonces, la mayoría de estas situaciones es que, como esta señora que decíamos al principio, ella se ve bien, feliz, con sus panes, rozagante, gordotita, y no siente nada, se siente bien. Capaz que lo único evidenciable en ella que es su aspecto que habla o detona de que ahí hay un aumento de peso. Obviamente, si no nos hacemos los controles periódicos, el resto de las cosas no podemos saberlas. Si no sabemos cuánto está nuestro colesterol bueno, no sabemos cuánto están los triglicéridos, si no nos pesamos o nos chequeamos la medición de la cintura, tampoco tenemos idea. Entonces el control periódico es fundamental para definir todos estos aspectos que pueden quedar ocultos y solamente ser evidenciable el tema del peso. ¿Qué es lo que entonces puede pasar con este síndrome? Y ahí sí vamos a la placa que habíamos puesto en segundo lugar y que yo dije que la dejábamos para después. Ahí está, síndrome metabólico. Acá tenemos el típico señor manzanita. Problemas al corazón, problemas de los lípidos, presión alta, puede llevarnos a la aparición de la diabetes tipo 2, a un hígado graso, se aumenta la grasa a nivel del hígado graso no alcohólico, que es otra de las causas que genera grasa en el hígado, ovario poliquístico en la mujer, sobre todo mujeres jóvenes a veces que tienen trastornos en lo que es la fertilidad, muchas veces está ligado al ovario poliquístico, también cáncer y algunos hablan incluso hasta de demencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Parece simple, pero a veces no lo es. Una buena alimentación, evitando las grasas malas o grasas saturadas, comer muchas frutas, muchas verduras, cereales, muchas fibras. Evitar, obviamente, en lo que es grasas saturadas, todo lo que son los fritos, las carnes con muchas grasas, los embutidos, las mantecas, los panificados, ¿sí? Obviamente hacer ejercicio, por lo menos, aunque sea una caminata de 30 minutos día, y tomar mucho líquido, obviamente evitar en la medida de lo posible el alcohol y no fumar, porque el cigarrillo lo que hace es empeorar toda esta situación. Pero la base de todo está en el aumento de peso. El aumento de peso, la grasa abdominal, lleva a la liberación de determinadas sustancias que de alguna manera van empezando a entrelazarse y a jugar con todos estos aspectos o estas condiciones que complican y entonces configuran este síndrome metabólico y lo más temido, la aparición, ¿sí? La aparición después también de una diabetes que a veces se complica un poco en su manejo, como las otras afecciones también. Así que por acá era la idea acarrearles algo que es muy frecuente en nuestro país y que bueno, y que hay que atacar y que tiene que ver sobre todo con los estilos de vida que a todos se nos complica. Y tenemos una última imagen, un poco divertida, acá dice, se te dijo quédate en casa, no en la cocina, y acá un gatito le está midiendo al otro su perímetro abdominal porque cayó en un síndrome metabólico. Sigan, vamos a medir la cintura todos ahora por ahí, no chicos. Sí, problema. sigan Acá ustedes. Bueno, ahora, bárbaro. esa señora saque las flautas, porque si no, el señor que está sentado y bueno, está abrazada con los está pancitos. No es la idea. A esta hora de la mañana, ahí. Imagínate todo eso calentito, Ay, con un café. Con mermelada encima y todo. Qué delicia. No, pero la verdad es que el tema de la harina es todo un tema, ¿no? Es todo. No, me escribió una colega también que me decían de la lechuga. La lechuga también dice que tiene algunos elementos adictivos. O sea, incluso cuánta gente me decía ella, tiene sustancias que, por ejemplo, tienen que ver con cuántas personas hacen té de lechuga para estar tranquilas. Es verdad. Bueno, pero es una adicción sana. De alguna manera, ¿no? sí. Si la comparás con la harina.